Dios te bendiga, mis amados hermanos. Gracia y paz sean sobre cada uno de nosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo abunde en nuestros corazones. Le invito, sin más, a ir a la palabra del libro de Isaías, capítulo 57. Vamos a leer nada más el versículo 15. Libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oramos por esta palabra que acabamos de leer para hacer reverencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra que hoy vamos a compartir. Te ruego que sea implantada en nuestro corazón, que tu gracia, Señor, nos alcance en cada momento y podamos ser edificados por ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde habita Dios? Es la pregunta que en estos momentos muchos se realizan. Y esa pregunta es el título de esta reflexión que vamos a ver en el día de hoy. ¿Dónde está Dios? ¿O dónde habita Dios? Algunos, sin conocerlo, hacen la pregunta para juzgarlo por el supuesto mal trabajo que está haciendo en el mundo. Otros, para buscar respuesta en el momento de la tribulación por la que están atravesando. Lo triste es que muchos nos hacemos la pregunta cuando nos enfrentamos en momentos de crisis. Muchos hacemos esa pregunta cuando estamos enfrentando ese momento. Pero son muy pocos los que se disponen a saber dónde está Dios para ir y conocerlo. Son muy pocos los que se disponen. Les pongo un ejemplo. Cuando una persona desea saber dónde vive alguien, lo hace con tres objetivos. Primer objetivo: 1. Pedirles cuenta por cualquier situación o para cobrar una deuda. Segundo objetivo: para pedirle ayuda o buscar respuesta o auxilio por algo. Y tercer objetivo: para bendecir a esa persona. Lo interesante es que nosotros no podemos bendecir a Dios. Él es quien nos bendice. Él es todopoderoso para bendecirnos. Tampoco podemos ir y pedirle cuenta. ¿Por qué? Porque Dios es soberano en toda su plenitud. Sin embargo, sí podemos pedirle ayuda y auxilio y acercarnos más a Él para conocerle. Lo voy a volver a repetir. Nosotros no podemos pedirle cuentas a Dios porque Él es soberano en toda su plenitud. Sin embargo, sí podemos pedirle cuenta, sí podemos pedirle ayuda y auxilio y acercarnos a Él para conocerles y para bendecirle. El libro de Isaías nos muestra tres afirmaciones que dan respuesta a este interrogante: ¿de dónde habita Dios? El libro de Isaías nos muestra esas tres afirmaciones. Primero, Dios habita la eternidad. Dios habita la eternidad. Cuando leemos el capítulo 57, el versículo 15, iniciando dice así: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad. El que habita la eternidad es una muestra clara de quién es Dios. Dios es eterno. Dios es eterno. Si escudriñamos la palabra, encontramos que la eternidad forma parte de la naturaleza de Dios. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Salmo 135, versículo 13. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40:28. Ahora ustedes me dicen, ¿y qué importancia tiene para nosotros conocer que Dios habita la eternidad?
¿Qué importancia tiene para nosotros eso? ¿Me explico? Bueno, en primer lugar, nos ayudaría a aumentar nuestro temor y reverencia hacia Él. Nos ayudaría a reafirmar que Él tiene el control del tiempo, del espacio y de nuestras vidas y de nuestra generación y la generación postrera. Quizás muchos se preocupan por lo que va a suceder y nosotros no sabemos lo que va a suceder. ¿Qué nos toca? Nos toca confiar en Dios porque Él habita en la eternidad. En segundo lugar, nos sirve de gozo. Gócese, hermano, gócese, pues la eternidad forma parte de las promesas de Dios. El mismo Dios eterno nos ha amado con amor eterno, un amor que no tiene fin. En Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Las promesas de Dios, el mismo Dios en el cual creemos, de la misma manera que aquel que guarda su palabra y permanece en sus caminos, sus promesas son eternas. No debemos pensar que nuestras vidas consisten solo en lo que hoy tenemos en la tierra. De hecho, nuestro Señor Jesús nos enseñó a hacer tesoros celestiales, aquellos que permanecerían por toda la eternidad. Nuestra oración debería ser como la del rey David, sin ningún tipo de temor. David decía en el Salmo 139, el 32 al 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, no tengo temor, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y termina así: y guíame por el camino eterno. Guíame en el camino eterno. Esa era la oración del rey David. Segundo punto, o segunda afirmación: Dios habita en las alturas. Dios habita en las alturas. Prosigo en el mismo versículo leyendo. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura. En el mismo capítulo de 57 de Isaías, versículo 15. Ahora, cuando revisamos el texto, quizás observemos alguna cierta redundancia. No. Sin embargo, es un énfasis que Dios da a su nombre y al lugar de su morada. Alto y sublime significa estar alto y ser exaltado. Y habitar en la altura significa morar en alta morada. El mismo Isaías nos da una clara evidencia de la morada de Dios cuando leemos el capítulo 6 del libro de Isaías en el versículo 1. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Eso fue impresionante. Ahora, yo le quiero hacer alguna acotación. Todo el concepto que podamos tener de Dios se queda pequeño comparado con lo que Dios es. Escuchen, todo el concepto que usted y yo podamos tener de Dios se queda pequeñito comparado con lo que Dios es. Por tanto, no valoremos a Dios en poco. No valoremos a Dios en poco. Por ejemplo, si un presidente de un país o un ministro de cualquier país establece con usted una amistad porque necesita de sus servicios, usted no valora en poco esa amistad ni a esa persona. Al contrario, por el estatus social de esa persona, usted la tiene en alta estima.
¿Verdad que sí? Conocer que Dios habita en la eternidad nos ayuda a no valorarlo en poco, ni subestimarlo, ni menospreciarlo, ni ignorarlo. Conocer que Dios habita en la eternidad es el antónimo de habitar en lo bajo, en lo mediocre, en lo ínfimo, en lo mínimo. Se lo voy a explicar de otra manera. Muchos saben quién fue Adolf Hitler. Fue un dictador, fue un asesino que llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial y masacró hasta la muerte a gran parte de la población judía. Sin embargo, para muchas personas, Hitler era un dios y el concepto de estima que le tenían a ese hombre era elevado, a tal punto de creer que morir a su lado era la mayor bendición en toda su vida. Por tanto, si una persona puede adorar a un hombre, sea Adolf Hitler o no, o otro, que va a perecer, entonces yo te invito, hermano, a con mayor exaltación adorar al que es eterno y habita en las alturas. Cambia tu concepto de Dios. Cambia tu concepto de Dios en dependencia del concepto que tengas de Él. Así será tu adoración. Lo voy a volver a repetir. Cambia tu concepto de Dios en dependencia del concepto que tengamos de Dios. Así será nuestra adoración. Dios habita en la altura. Dale una adoración a su altura. Y este conocimiento nos ayuda en dos cosas. Una, nos ayuda en la adoración y nos ayuda en las peticiones. Cuando pidas a Dios, no pidas en pequeño, pide en grande. Comienza a pensar y a pedir a la altura de lo que Dios es. No tengas miedo, pide en grande. Dios está por encima de lo que podamos entender. Tercer punto, Dios habita en la santidad. En el mismo versículo, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Dios es santo y habita en la santidad. Pero esas dos cosas que conocemos y entendemos claramente, de la misma manera, el Señor nos exhorta a vivirlas. El Señor exhorta a sus hijos a vivir en santidad, a vivir una vida consagrada a Él, lejos de toda inmundicia, de todo pecado, de toda avaricia y de todas esas cosas que muy bien nosotros conocemos que no agradan a Dios. Cuando leemos Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, él da referencia a un pasaje en las Escrituras. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sin embargo, hay algo interesante en este punto y quiero compartirlo con ustedes, hermano. Nosotros, como hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y el conocer que Dios habita en la santidad es un medidor para cada uno de nosotros. Sí, hay pecados que a Dios no le agradan, pero esos pecados no se ven a simple vista. Dios escudriña los corazones. Por eso yo te invito a que te pongas a cuenta con Él. Te pongas a cuenta con Dios y le preguntes, escucha, si tu santidad está al nivel que Él te demanda para habitar en ti. Voy a volver a repetir la pregunta. Vamos a ponernos a cuentas con Dios. Y yo te exhorto a que tú le hagas a Él una pregunta de la misma manera que yo se la hice.
Dile: Señor, mi santidad está al nivel que tú me demandas para habitar en mí. Tu santidad está al nivel que Él te demanda para habitar en ti. La santidad es compatible, es directamente proporcional con el fuego del Espíritu. Si tu santidad crece, puedes avivar ese fuego. Si tu santidad mengua, puedes apagar el fuego del Espíritu. Y es tan importante este punto que Jesús lo enfatizó en la palabra, en Juan 14:23. Respondiendo Jesús, Él dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Ahora miren cómo termina. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Eso dijo el Señor Jesús en Juan 14, versículo 23. Para concluir esta pequeña reflexión, quiero terminar con el versículo. ¿Con quién habita Dios y para qué? El mismo versículo lo dice. Cuando leemos el versículo, dice así: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Antes de terminar, le agrego este punto. Dios, siendo eterno, alto, sublime, habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde espíritu. Y Él está cercano a aquellos que van humillados y quebrantados ante su presencia. ¿Y para qué Dios está con ellos? ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso es que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no será despreciado delante de Dios. Salmo 51:17. Por eso es que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Porque cada corazón que esté quebrantado y humillado, Dios habita con ellos para darles vida. Por tanto, la pregunta que se impone no es ¿dónde habita Dios? Ya sabemos dónde habita Dios. La pregunta que se impone es: ¿estamos listos para que Dios habite en nosotros? ¿Estamos listos para que Dios realmente more en nosotros? Esa es la pregunta que se impone. Quiero orar por ti en esta hora. Cierra tus ojos en el lugar donde estás y extiende tu mano. Gracias te doy, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús, mira toda petición que está puesta en tu altar, esperando una respuesta. Te ruego, Señor, que tú contestes cada una de esas peticiones. Que tú nos ayudes y nos guíes, Señor, por el camino eterno, ya que conocemos dónde tú moras y dónde tú habitas. Ayúdanos a andar en santidad, para ser hallados dignos delante de tu presencia. Toda enfermedad que está en estos momentos estorbando a uno de tus hijos, Señor, trae sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibe liberación de la opresión. En el nombre de Jesús, clamando de Dios y su gracia te acompañe en cada momento. En el nombre poderoso de Jesús, te damos, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza.
alabanza. Tú que eres alto y sublime, que habitas en la eternidad, en la santidad, para darnos vida a aquellos que se humillan delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios te bendiga.